Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles, darles los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, las buenas madrugadas, en fin, a cualquier hora que nos estén sintonizando y en cualquier punto de este planeta. Los aranceles de Trump siguen dando de qué hablar. Lo anunciado hace unos días, ¿no? La liberación, o no sé cómo chingado le dijo Trump, pero lo único que ha hecho es tumbar mercados, las bolsas, joder a la economía, quiero decirlo claramente, de otros países y la suya propia, ¿no? En fin, vamos a darle la bienvenida a alguien a quien yo quiero y admiro mucho porque se la sabe de todas, es José Joel Peña, internacionalista que ya nos acompaña. Gracias, José Joel, ya se te extrañaba. Hola Tony, qué gusto saludarte y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Lástima que el tema es no solo complejo, sino que va a tener muchas repercusiones negativas para todas y para todos. Entonces, pues aquí estamos para conversarlo. José Joel, es una guerra, ¿cierto? Lo que está haciendo Donald Trump es una guerra comercial en contra del mundo. Pues se podría decir que sí, porque efectivamente cuando nosotros analizamos su discurso, lo primero que él dice es, ya no solo quiero hacer a Estados Unidos grande, make America great again, sino que ahora la quiero hacer saludable económicamente hablando, ¿no? Entonces él de manera muy pues pensada, estratégica, vincula la seguridad nacional de Estados Unidos con el comercio, es decir, él señala, mientras no tengamos un buen comercio, sobre todo un comercio que no sea deficitario, es decir, que dejemos de estarle comprando a todos los países y nos enfoquemos más en fortalecer nuestra industria interna y garantizar que los consumidores compren productos nacionales, no vamos a tener uno de los elementos que es necesarios para garantizar nuestra seguridad, que es algo por lo que él ha estado peleando no solo en el contexto comercial, sino también en el contexto, por ejemplo, de los flujos migratorios, del tráfico de estupefacientes y de drogas, sobre todo de fentanilo. Entonces, él hace esta conexión y por ende anuncia la imposición de aranceles recíprocos, que así se le llaman, que en realidad no son recíprocos, a nivel global. O sea, es una medida que va a intensificar las ya de por sí tensas relaciones comerciales internacionales. Esta decisión, como sabemos, incluye la aplicación de un arancel mínimo del 10% sobre todas las importaciones hacia Estados Unidos, lo que representa pues un giro muy importante en la política comercial estadounidense. Y además van a entrar en vigor aranceles diferenciados por país que van a afectar sobre todo a economías clave como es la Unión Europea, a la que se le impondrá un arancel del 20%, a China un arancel del 34% más los aranceles que ya se le habían impuesto hace algunas semanas, Japón, aliado estratégico de Estados Unidos, un 24% y Vietnam un 46%. ¿No? Entonces sí es un tema muy complejo y bueno, en este contexto pues recalcar que al menos México y Canadá por el momento no van a estar sujetos a este esquema de aranceles recíprocos, pero también es necesario recordar que ya nos han impuesto aranceles recientemente y estos siguen vigentes. Oye, mi querido José Joel, a nadie le cayó en gracia esto. Solo me parece por ahí que escuché a este hombre, al de Colombia, me parece, al presidente de Colombia, creo que fue el único que dijo que eran muy buenos los aranceles. Pero de ahí en fuera, a nadie le cayó en gracia. La Unión Europea, bueno, puso el grito en el cielo, ¿no? En fin, ahora bien, México sale ganando, podríamos decirlo. Pues mira, México, digamos que por su relación estrecha y estratégica con Estados Unidos, simplemente recordemos que el 80% de lo que México exporta se va hacia el mercado estadounidense y el 69-70% de lo que México le compra al mundo se lo compra a Estados Unidos, y en ese sentido casi un 60% de nuestro Producto Interno Bruto depende de nuestras relaciones con Estados Unidos, lo que obviamente hace que seamos un país claramente beneficiado o perjudicado en función de las políticas que adopte el gobierno estadounidense. Y a pesar de la importancia estratégica de esta relación
comercial bilateral y aparte que tenemos un tratado de libre comercio, el TMEC, que es vinculante para México, Estados Unidos y Canadá. El país ha sido blanco frecuentemente de las políticas arancelarias de Trump, muchas veces, y creo yo que coincidiremos en esto, con motivaciones políticas más que económicas. La diplomacia comercial mexicana enfrenta un reto gigantesco, que es por un lado proteger los intereses nacionales, buscando no escalar el conflicto, pero también sin ceder ante las presiones que afectan el equilibrio económico y social. Es decir, a México y a Canadá en este caso se le exentó de estos aranceles recíprocos, pero recordemos que también se le va a imponer un arancel del 25% a los automóviles y que ya se le aplicaron a México aranceles sobre otra gran cantidad de productos que no se encuentran amparados en el TEMEC. En ese sentido, tampoco es cierto que México, digamos, salió airoso de esta situación, porque ya se habían introducido medidas específicas, pues unas semanas antes, ligando, como ya lo señalábamos, estos impuestos con temas como la migración y el tráfico de drogas. Es decir, los aranceles han sido utilizados no solo como herramienta económica, sino también como una forma de presión política. Y esto es lo que precisamente va a hacer que veamos con el paso de los días que quizás el presidente Trump puede recrudecer su política arancelaria hacia ciertos países, o en ese sentido también existe la posibilidad de que disminuya esa presión siempre y cuando estos países cedan ante las presiones de Donald Trump y comiencen a otorgarle pues ciertos beneficios. Oye, mi querido José Joel, el gobierno mexicano pues echó las campanas al vuelo, ¿no? Tanto la presidenta que se ufanó de que salimos pues mejor librados que otros, ¿no? Eso sí es cierto. Se ufanó de decir que era la buena relación, después Marcelo Ebrard también, que hay que decirlo, Marcelo Ebrard, el apagafuegos de López Obrador, pues creo que está ayudando en gran medida a la presidenta Sheinbaum. Tú has dicho ahora que tampoco es para echar las campanas al vuelo. ¿Qué puede pasar si continúan estas acciones? Ya no son amenazas, pues la implementación de esta guerra comercial. ¿Qué puede pasar en México y en el mundo después de haber visto cómo cayeron las bolsas? Finalmente, bueno, a México no le fue mal, tuvo una ganancia la bolsa mexicana muy pequeña, pero bueno, la tuvo, el dólar estuvo por abajo de los 20 pesos. En fin, ¿qué puede pasar tanto en México como en el mundo si continúa todo esto? Pues mira, de hecho, si nosotros analizamos cuáles han sido las respuestas de las principales economías del mundo, veremos que desde Europa hasta Asia, obviamente pasando por América Latina, los gobiernos han criticado estas medidas por considerarlas injustas y dañinas para la economía global. No es fortuito que, por ejemplo, China y Canadá desde antes, es decir, cuando se empezaron a implementar estas políticas arancelarias prácticamente al inicio del mandato de Donald Trump, de este segundo mandato, no solo decidieron implementar medidas recíprocas, sino que también optaron por llevar esta controversia ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que son claramente violatorias del derecho internacional comercial. Y sobre todo en el caso de Canadá, que al igual que México, pues compartimos un tratado de libre comercio y se crea una asociación que, digamos, es una de las primeras etapas de la integración comercial con una zona de libre comercio en América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Insisto, algunos gobiernos como China, como Canadá, han anunciado represalias comerciales. La Unión Europea, por ejemplo, también ha tenido, digamos, una respuesta muy contundente, buscando en primera instancia el diálogo y posteriormente, si esto no funciona, acudir también a otro tipo de represalias comerciales, no solo aranceles, sino barreras no arancelarias, que también fueron muy criticadas precisamente por el presidente Donald Trump. De hecho, hay líderes que son aliados de Trump que también han mostrado su desacuerdo, pero a diferencia de otros que quizás son más críticos, pues sí han señalado su intención de buscar acuerdos para evitar una escalada comercial. Ahora, si suben los precios a nivel internacional, se puede llevar a una recesión, lo que también desencadenaría, digamos, una estanflación, es decir, que no haya un crecimiento económico, es decir, que no haya un crecimiento de la producción al tiempo que hay una inflación, es decir, aumentan el valor de los precios, pero no aumenta el poder adquisitivo de la población, es decir, no, su dinero no vale más.
Es decir, con más dinero van a tener que comprar cada vez menos productos. A nivel internacional, desde luego, los principales afectados van a ser en primera instancia las personas que se dedican a la exportación, ¿no? Sobre todo hacia el mercado estadounidense. En segunda instancia, también las sociedades de los países que exportan, como México, es un claro ejemplo, pero no hay que perder de vista, estimado Tony, que la sociedad estadounidense se va a ver también muy afectada por esto, porque cuando aumenta el precio de los bienes importados, en este caso en Estados Unidos, las mercancías nacionales, que serán las que se van a tener que adquirir, van a aumentar su valor, van a aumentar de precio. Y además hay muchos productos digamos, que se elaboran en territorio estadounidense, que dependen de mercancías o de insumos que se importan. Entonces, cuando estos insumos llegan a un mayor precio, el producto final pues va a ser más caro y quienes van a tener que asumir ese costo son las personas consumidoras. Es decir, se va a llevar a una inflación, que es algo que el presidente Trump, digamos, ha criticado del gobierno anterior de Joe Biden, que se prometió en disminuir, pero que con esto lo único que va a hacer es provocarla. Él mismo ha dicho, como Javier Milei lo hizo cuando tomó posesión, Donald Trump lo acaba de decir, que esta medida va a tener un impacto negativo en el bolsillo de la ciudadanía estadounidense, pero es algo que se tiene que aguantar para tratar de disminuir las vulnerabilidades de Estados Unidos y volverse nuevamente el hegemón a nivel internacional, no solo en términos comerciales, sino también en términos militares y pues de otra índole. Le vale a Donald Trump, porque esto puede hacer que caiga su popularidad, que caiga el apoyo de sus votantes, ¿no? Arrasó, pero esto podría también arrasar a nivel contrario, mi querido José Joel. Por supuesto, sin duda, al principio ya se está viendo una pérdida de popularidad importante. Si nosotros vemos los últimos sondeos a pie de calle, veremos que hay una disminución de la popularidad del presidente y más allá de eso hay, digamos, una mayoría de la población que está en contra de este tipo de medidas, porque no son medidas nuevas, Tony. Él las intentó implementar en su primer mandato y fue totalmente contraproducente. En vez de fortalecer el sistema productivo estadounidense, que es lo que él espera, pues fue todo lo contrario. El sistema productivo tuvo que hacer otro tipo de maniobras para no perder, digamos, el consumo por parte de la asociación y de la sociedad. En ese sentido, también hay otros casos históricos en los que Estados Unidos ha implementado estos aranceles a principios del siglo XX, por ejemplo, y que derivaron en una profundización de la crisis como la que hubo en 1929 con la caída de la Bolsa de Valores. En ese sentido, esta nueva ola de aranceles representa desde mi perspectiva una política muy arriesgada y además muy poco fundamentada, que desde luego va a tener consecuencias profundas, insisto, no solo para Estados Unidos, sino también para sus socios comerciales más cercanos como es México. Es decir, este argumento de la reciprocidad que tanto ha vituperado Donald Trump y obviamente también las personas que lo acompañan en su gabinete, suena muy bien en el discurso. Pero si nosotros analizamos cómo se ha tomado realmente esta decisión, veremos que en realidad no es una política de reciprocidad. Y al final va a ser la persona consumidora, las y los trabajadores y la estabilidad económica global la que van a acabar pagando el precio. Es decir, están en juego. Qué barbaridad, es de verdad, yo lo comentaba con algunas personas, lo que hace el ego, ¿no? La egolatría, la vanidad, ¿no? De tener al mundo a tus pies, como quiera que sea, porque el mundo está en vilo, ¿no? Todos los principales mandatarios del mundo se han pronunciado, están molestos, están enojados, con justa razón, ¿no? Ahora bien, ¿habrá alguien que detenga la masacre? ¿Habrá algo que ya vimos que los mercados se pronuncian, pero a este hombre parece que le vale Mauser, mi querido José Juárez? Pues mira, yo creo que hay dos posibilidades. En primera instancia, como pasó en semanas pasadas cuando Donald Trump empezó a atrasar la imposición de aranceles a México y Canadá, esto si bien fue importante la participación de los gobiernos en las negociaciones, no hay que demeritarlo, pero en realidad los que lograron ese atraso de la imposición de aranceles fueron los propios capitalistas estadounidenses, las y los empresarios, los dueños de los sistemas de producción, los que le hicieron ver al presidente Trump que esto iba a tener consecuencias negativas para los propios negocios que al final de cuentas
sostienen la economía estadounidense, en gran parte porque hay otros ingresos muy importantes para la propia, en términos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y el otro elemento que podría disminuir esta presión arancelaria, pues es que los gobiernos comiencen a conceder ciertas prerrogativas al gobierno estadounidense, es decir, ceder a las presiones de Trump, porque como ya lo platicábamos al inicio, más allá de ser una política económica con fines económicos, es una política económica con fines políticos. Lo que busca Donald Trump a través de este discurso agresivo, de esta retórica agresiva, es que los países comiencen a ceder ante sus presiones. México es un ejemplo. No fue fortuito el envío de 29 personas ligadas al narcotráfico para que cumplieran su condena en Estados Unidos. No es fortuito que se haya aumentado la vigilancia en la frontera norte. No es fortuito que hayamos tenido la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que se reunió con Claudia Sheinbaum y que después de esta reunión dijo que México se había comprometido a fortalecer la vigilancia ahora de su frontera sur, es decir, para evitar que las personas de Guatemala, de Belice o aquellas que vienen del cono sur pasen hacia México y eventualmente lleguen a Estados Unidos. Es decir, vemos que el gobierno también está haciendo concesiones, lo cual también le ha valido pues que se mantenga al menos al margen, además de que tenemos un tratado de libre comercio que es obligatorio y vinculante. La oposición dice que le estamos haciendo el trabajo sucio a Donald Trump, que estamos cediendo, que nos está utilizando como tapete. ¿Es así, José Joel? Pues al final de cuentas, creo que todos estos esfuerzos que se están haciendo pueden derivar también en una mejora de la seguridad en México, porque no podemos dejar pasar, Tony, que pues México vive un complejo dilema de seguridad en todos los sentidos. El narcotráfico está presente prácticamente en todas las entidades federativas, se está imbrincando cada vez más dentro de la sociedad, lo cual hace cada vez más difícil detectarlos y poder combatirlos. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Por eso es que también el Senado, por ejemplo, a petición de la presidenta, ha aceptado que contingentes estadounidenses, es decir, Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entren a territorio nacional para brindar capacitación a las Fuerzas Armadas de México. Es decir, se está buscando una cooperación estrecha para tratar de hacerle frente a problemas que no solo son de México o de Estados Unidos, sino que son regionales. En ese sentido, yo no sé si es que le estemos haciendo el trabajo sucio o simplemente que este tipo de decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos sean un catalizador para que el gobierno mexicano haga lo que en realidad tiene que hacer, que es mejorar la seguridad fronteriza y también buscar combatir a los cárteles de la droga, lo cual pues ha sido muy, digamos, un tema de mucha preocupación en la agenda bilateral, al grado de que ahora 6 de los principales cárteles mexicanos pues son considerados organizaciones terroristas extranjeras de acuerdo a la legislación estadounidense, lo cual pues las hace, digamos, organizaciones que van a estar mucho más al escrutinio financiero y eventualmente podría haber un acuerdo con el gobierno mexicano para que sea el propio ejército estadounidense el que ayude en campo, en terreno, a desmantelar este tipo de organizaciones criminales. Es decir, entiendo con esto, mi querido José Joel, que si no ha venido Trump con estas amenazas y a nombrar a los cárteles mexicanos como pues grupos que producen terror, no lo quiero decir con todas sus letras por la cuestión de las redes sociales que te pueden banear, te pueden pues censurar de alguna manera, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Si no viene Trump y si no vienen estas amenazas y todo esto que tiene que ver con el fentanilo, que tiene que ver pues con la enorme cantidad de muertos allá, ¿no? Que tiene que ver con los cárteles y todo esto, pues en México hubiese seguido de brazos cruzados, ¿no? Con aquello de los abrazos, no balazos. Ahora bien, el TEMEC, ¿no? Esta medida que pues ha llevado lejos a México a nivel comercial, hay que decirlo, ¿no? Lo han aplaudido, lo aplaudieron en el Zócalo. ¿Quién iba a pensar, ¿no? Que un gobierno pues de izquierda iba a aplaudir en el Zócalo el TEMEC, ¿no? Cuando es una herencia de Carlos Salinas de Gortari, hay que decirlo, ¿no? ¿Habrá TEMEC para rato o puede ser cancelado por Donald Trump, mi querido José Joel Peña? Pues mira, al ser un tratado internacional, estimado Tony, cualquiera de los 3 países puede denunciarlo y después de un plazo que dispone el propio instrumento jurídico, salirse y ya no sería vinculante.
pero es muy poco probable que esto ocurra porque al final de cuentas pues ha tenido beneficios no solo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, si nosotros analizamos la política arancelaria de Donald Trump, veremos que genera preocupaciones sobre su compatibilidad con el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los aranceles automotrices del 25% viola las disposiciones de este tratado, que obviamente eximen de aranceles a los vehículos con al menos un 75% de contenido regional, es decir, el 75% del coche se tiene que elaborar en territorio de México, Estados Unidos o Canadá para no tener un impuesto. Entonces, si tú le pones un impuesto independientemente de que esto ocurra, pues hay una violación palpable del contenido del instrumento. Además, el aumento de aranceles a bienes mexicanos y canadienses también viola uno de los principales artículos del TEMEC, que prohíbe incrementar aranceles a bienes originarios, y en términos muy generales puede tener un impacto profundo en la integración regional de América del Norte, la cual, cabe decirlo, es una de las regiones económicamente hablando más dinámicas. Por ello es que ha habido diferentes reacciones. Canadá ha sido, digamos, el país que ha reaccionado de manera más tajante. El nuevo primer ministro pues dijo que prácticamente las relaciones con Estados Unidos estaban paralizadas, prácticamente que estaban rotas, que iban a llevar el caso ante la Organización Mundial de Comercio. Por cierto, algo que no le gusta a Estados Unidos, porque él no está de acuerdo en la solución de controversias mediante mecanismos multilaterales. Y México pues ha tenido una política, digamos, mucho más preventiva, una política, lo que le dicen cabeza fría, ¿no? Que se ha utilizado mucho, sobre todo en el contexto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para buscar... Que ha dado buenos resultados, como quiera que sea, mi querido José Joel. Sí, desde luego, el no tener una retórica agresiva, sobre todo cuando es respuesta a una misma retórica agresiva, pues hace que la situación se calme paulatinamente, y por eso es que incluso el propio presidente Donald Trump en diferentes ocasiones ha hablado muy bien de la presidenta Claudia Sheinbaum, por dos razones. Una, porque le caiga bien, que puede ser una opción, pero lo más seguro es porque se están haciendo concesiones importantes al gobierno estadounidense. Entonces, mientras no vayas en contra de la corriente, pues digamos que te la puedes llevar bien con el presidente Donald Trump. Ahora, lo importante es sopesar si esas concesiones van en contra de los intereses nacionales, que eso no se tendría que permitir, porque es una de las principales razones de ser del Estado y de su gobierno. José Joel Peña, me impresiona de verdad, siempre te lo digo, admiro mucho tu capacidad. Qué bárbaro, ¿cómo sabes? Tu juventud no es de ninguna manera impedimento para tus conocimientos. Agradezco muchísimo que los compartas con nosotros. Habla de una enorme generosidad y, como siempre te lo digo, lo explicas tan claramente que hasta yo le entiendo. Oye, José Joel, gracias de verdad, muchas gracias por atender siempre a nuestro llamado en estos espacios o en el Financiero Televisión, donde también allá tienes tu casa. José Joel Peña, ya nos vamos, pero dime, ¿qué va a pasar? Se anticipa recesión para la economía mexicana, vienen las elecciones al Poder Judicial, que tampoco se ve por dónde, ¿no? He estado yo también conversando con candidatos y con gente que sabe de esto, y bueno, el engrudo continúa, ¿no? Se considera que vamos a pasar 10 minutos cada uno y siendo, ¿cómo se dice? Generosos, ¿no? Votando. En fin, yo no sé en qué va a acabar aquello, pero todo eso no abona para que las cosas, no vaticinan que las cosas vayan a mejorar en muchos sentidos en México. ¿Qué opina José Joel Peña de todo esto? Pues que tienes toda la razón, estimado Tony, porque no solo es la política arancelaria de Estados Unidos, sino que todas estas reformas constitucionales que se han hecho, lo único que deriva es en una disminución de la certeza jurídica que le puede brindar a México a las personas inversionistas, a las y los inversores, o también a quienes han decidido venir a México a producir, a establecer sus empresas, o incluso a aquellas personas que piensan en hacerlo en un futuro, porque lo único que estás haciendo es volviendo que el país se vuelva poco rentable, que no haya seguridad, no solo jurídica, sino tampoco seguridad física. Entonces, si nosotros sumamos todos estos elementos a los aranceles que ya impuso Donald Trump, que ya están en vigor, que sí se están aplicando en México, y a los que podrían
vean venir si el gobierno no cede en términos de disminuir los flujos migratorios y fortalecer la frontera para evitar los cruces irregulares y el tráfico de drogas, pues se puede volver una ecuación muy compleja que desde luego va a tener un impacto directo en la economía mexicana, y al final de cuentas quienes asumimos esto somos las personas consumidoras. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos a cuál va a ser la respuesta del gobierno mexicano, si este plan México de 18 puntos que anunció la presidenta hace unos días efectivamente se va a llevar a buen puerto, o si simplemente es una retórica para tratar de calmar las aguas en un momento de tormenta y de caos. Es decir, y como diría mi abuelita, que Dios nos agarre confesados. Mi querido José Joel Peña, internacionalista, un hombre que sabe y mira que mucho. Gracias por atender a nuestro llamado. Sabes que este es tu espacio, en El Financiero igual. Gracias y pues muy buena suerte. Muchísimas gracias, como siempre, estimado Tony. Desde luego, un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy bien, esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre, pásela bien y pues nos vemos para la próxima. Y eso, que Dios nos haga confesamos.